cuando un pastor lee la palabra, ¿verdad?, en sí misma es fuerte y eficaz. O sea, para nosotros como para todos los cristianos, la palabra es la palabra viva. Lutero, él decía, no hay una autoridad por encima de la palabra, sino que sola escritura, porque yo no entiendo que la mediación de una institución religiosa pueda sustituir la lectura directa del fiel con la palabra. Tener una congregación que opere desde la libertad es más difícil que una que opere bajo manipulación y bajo control. Sí. Hoy quiero tocar un tema que en algunas ocasiones entre evangélicos y católicos hay una gran diferencia, o por lo menos eso dicen, y crea grandes cuestionamientos y críticas y yo estoy seguro que aquí eso no va a pasar. Creo que vamos a estar, de verdad, no es que vamos a estar necesariamente de acuerdo en todo, pero creo que vamos a tener una buena conversación en el día de hoy y aclarar algunos puntos para que podamos ver diferentes perspectivas. Y específicamente me refiero al tema de lo que es la palabra de Dios, si es infalible o no, si es la última autoridad. Las diferentes religiones, las diferentes iglesias, doctrinas, como usted le quiera llamar en el día de hoy, pues tienen diferentes posiciones y posturas con respecto a lo que es la Biblia, lo que es la palabra. Hoy definitivamente no vamos a poder tocar todo lo que esto representa, porque tendríamos que hablar del canon bíblico, bueno, hablar de tantas cosas, pero de manera cordial, sencilla, simple y que podamos quizás traer un poquito de luz con respecto a este tema en relación a lo que es la infalibilidad de la palabra del Señor como última autoridad, si sí, si no, qué cree la Iglesia Católica, qué creemos los evangélicos, así que el tema promete mucho en el día de hoy. Antes de presentar formalmente a mis invitados, quiero mencionarte rápidamente. Bien importante, suscríbete en el canal y comenta, escribe en los comentarios qué opinas, de dónde nos ves. Estamos haciendo esto saliendo todos los miércoles, así que todos los miércoles sale un podcast nuevo hablando de estos diferentes temas. Nos gustaría saber qué tú opinas, suscríbete al canal y enciende la campanita. Y te comento que el primer tema que dimos y algunos otros han tenido un poquito de controversia en el sentido de YouTube. YouTube no te los va a promover, tienes que ir a buscarlos. No te van a salir ahí en tu sistema simplemente porque la plataforma no los va a promover, porque quizás algunos de los contenidos suenan un poquito controversial para algunas personas. No es nuestra intención, lo que queremos es traer un diálogo cordial y simplemente tratar de ver diferentes puntos de vista. Para esto me acompaña hoy, y vamos rápidamente al tema, pero me acompaña hoy el gran amigo, una persona como siempre digo que admiro y que es una gran bendición que esté con nosotros, el padre Carlos, que nos acompaña. Gracias, pastor, como siempre en esta plaza pública poder discutir estos temas que nos interesan como creyente, como puertorriqueño, como país. Así que me alegra mucho de nuevo de estar aquí, que aprendo mucho y salgo con muchas cosas que tienen eco en mi corazón. Qué bendición. Y bueno, nos acompaña una vez más el pastor Carlos Bonilla de Fuente de Agua Viva de Caguas. Contento que me invitaron una vez más a la plaza pública. La próxima vez traigo dominos. Y en esa conversación surgen tantas buenas ideas, ¿verdad? Y el padre habla y yo acá apunto a mensajes futuros. Y ya con el pastor Otoniel, imagínese. ¿Usted juega domino? ¿Usted juega domino? Sí, jugaba con mis viejitos, ya menos, pero jugaba. Vamos a hacer una edición. Bueno, pues vamos a tener que hacer una edición algún día ahí de jugar el domino ahí. Traer ahí, así que, pero qué bendición. Mire, padre, esta pregunta primeramente la traigo con mucho respeto y la traigo por dos razones. Uno, me pidieron, tan pronto vieron el primer podcast, o sea, la gente siempre quiere traer controversia y demás, y me hicieron esta pregunta y me la hicieron en la radio y la televisión en vivo, ¿verdad? Preguntándonos acerca de si la palabra es infalible, porque pues, a través de los tiempos la Iglesia Católica y Evangélica han tenido quizás un poco de discrepancia con respecto a lo que esto significa. Así que por eso es que traigo el tema, me gustaría ¿verdad?, que lo discutamos en el día de hoy, número uno. Y número dos, también porque usted me dijo, pastor, traigamos estos temas. Sí, exacto, para poder que tengamos la oportunidad en estos debates hermosos de poder conocernos mutuamente. Porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan son evangélicos creyentes y habrá también muchos que son católicos. Y tener la posibilidad de escucharnos mutuamente, ver nuestras riquezas y tradiciones, pues nos ayudará un poco a conocernos mejor y sin duda nos irá llevando a esa ansiada unidad, que no es otra cosa de ser cada vez más
fieles a Jesucristo, convertirnos para ser más fieles a Él. Así que yo aprendo aquí un montón y así nos conocemos mutuamente. Bueno, y en el podcast anterior, el padre aquí dio un sermón completo evangélico, así que estoy seguro que él las va a batear todo y vamos a terminar en paz y va a buscar un arreglo razonable. ¿Cómo es? Un acomodo razonable. Vamos a razonable. encontrar un acomodo razonable detrás de todo el asunto. Pero empiezo con el pastor joven primero, ¿verdad? En este concepto del hecho de la palabra como infalible. Tú que has estado, ¿verdad? Eres un pastor joven, llevas tiempo en el evangelio y has estudiado, pero ¿cómo miras ese concepto? ¿Cómo miras lo que significa, lo que representa? ¿Cómo lo ves? El aspecto de lo infalible yo creo que se ve cuestionado a veces por las dudas que surgen del mismo ser humano, dudas que surgen por el hecho de la escritura a nivel de recibirlo, que nosotros creemos que es por inspiración del Espíritu Santo, quien lo recibe, y comienza a evaluarse diferentes aspectos como científicos, aspectos, ¿verdad?, históricos, y como van teniendo relevancia a través de la historia por la palabra del Señor, y yo creo que por la duda es que va surgiendo la interrogante de si es infalible o no infalible. Yo creo que es infalible, que es la palabra de Dios inspirada, definitivamente todos nosotros nos dejamos llevar por ella. Mientras estudiaba, surgió un término que, si soy sincero, no lo había escuchado, y es el término de la inerrancia. Sí. ¿Verdad? Y la inerrancia va más allá aún, porque sí hace y confirma cómo los elementos científicos, elementos, ¿verdad?, de arqueología y todas estas cosas como reales. Yo siempre le digo a mi gente una cosa: el dudar no es malo, hacernos preguntas no es malo. Lo que nosotros tenemos que analizar son las respuestas que vienen y surgen de esas preguntas. Si las respuestas son que nos acercan a Dios, definitivamente no es malo el poder tener esos pensamientos. Pero yo creo que cuando la gente comienza a dudar y a hacerse preguntas que los distancien, buscando la excusa para no tener la relación con Dios que debieran tener. Pero yo creo que infalible la palabra del Señor. Voy a definir un poquito esos dos términos. Usted me dice si está de acuerdo con esas dos definiciones. Lo voy a definir en mis propias palabras, no tan técnico. Entonces le hago una pregunta y ahí le doy para que usted, ¿verdad? Porque quizás para algunas personas, aunque algunos sí conocen de la controversia que existe, otros no entienden la controversia. Yo quiero ponerlo en el contexto y ahí empezamos para que podamos mirar. Tú traiste algo muy cierto, que son los dos conceptos teológicos que se utilizan: el hecho de que la palabra sea infalible, que es que no puede fallar. Exacto. Básicamente no puede fallar, eso es una cosa. Y lo que es la inherancia es el hecho de que no contiene errores. Básicamente esa es la definición básica. No contiene errores, y una es que no puede fallar, y especialmente infalibilidad quiere hablar más que nada de que es absoluta en el propósito de la palabra. Y la inherancia es que la realidad es que la Biblia no tiene todas las contestaciones a los tiempos modernos, y lo que puede ser considerado errores no lo son, porque cuando tú lo miras en realidad en el contexto histórico, lo que está hablando, lo que está diciendo, realmente lleva una verdad, lleva la verdad absoluta, ¿verdad? Eso es de forma básica. Hasta ahí estamos más o menos de acuerdo. Completamente. ¿Verdad? Esa es una forma sencilla, no es lo tan único teológica. que puedo decir es amén. No es tan teológica, pero esa es una forma sencilla de poderlo ver. Pero son dos términos que hay que mirar. Cuando hablamos de la infalibilidad, Carlos, la controversia con la Iglesia Católica en muchas ocasiones viene, es que para la Iglesia Católica hay otras autoridades, no tan solo la Biblia. Entonces, para el término reformador, cristiano, evangélico, la Biblia, sola escritura. Sola escritura, viene la última palabra, punto, se acabó, que eso también yo creo que debemos hablarlo. Ahorita las interpretaciones, lo moderno también de las interpretaciones y demás. Pero ahí es donde viene quizás la diferencia. ¿Verdad? Porque la Iglesia Católica creo que tiene tres cosas que son la autoridad. Usted me corrige, no las voy a definir bien, pero sé que es la palabra, la tradición y el magisterio de los papas. El magisterio de los papas, esas tres cosas, exactamente. Pues mira, yo creo que es excelente lo que has puesto. Sin duda, para la Iglesia Católica, la palabra de Dios es centro y raíz de la revelación divina a los hombres. Ella entiende la palabra como la entendemos los cristianos, que es inspirada por Dios. O sea, Dios es el autor. Pueden ser 73 libros o 66 libros, como la tradición evangélica afirma. Pero todos nosotros... ¿Por qué 63 o 66? Porque hay 7 libros en el Antiguo Testamento, que serían... Esa sí que nunca la había oído. Sí. El Nuevo Testamento, todos los cristianos tenemos los mismos libros. En ahí no hay diferencia. Hay una serie de libros, 7, y algunos pedazos del libro de Daniel,
en la cual nosotros los cristianos tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque la iglesia... No me está hablando de los apócrifos. Lo que algunos llaman apócrifos y nosotros llamamos deuterocanónicos. Pero los apócrifos serían añadirle libros. A Bueno, los 66 serían más libros. Serían los, Exacto, 7 libros más. por eso, pero no serían 63 entonces, sería 73. 73. Ahora sí, es que dijo 63, por eso es que me confundí no, por el número. 66. Serían o 66 o 73. 73. Ahora, Para la iglesia ahora, católica, la iglesia católica 73 para la iglesia evangélica. Ahora sí, es que me confundí porque Sí, entendí que dijo 63 y entonces dije, que nunca habían no, dos- pero y ¿y que por había qué dos siete? vertientes Y quizás habían con los 7 de evangélicos. más, pero Exacto. aclarado el punto, son para la iglesia evangélica 66 Y la iglesia canon, Exacto, la iglesia evangélica llama a esos libros apócrifos, los 7 extras. los 7 extras, y la iglesia católica los llama deuterocanónicos. O sea, porque la idea de fondo en la iglesia católica es que en el Antiguo Testamento el pueblo judío tenía como dos grupos canónicos. Tenía el grupo de las personas que estaban en el exilio, por ejemplo en Alejandría, y el canon que sería propiamente el canon judío, que vivían en Jerusalén. Después, en el año 70, hubo un concilio judío, el de Yamnia, donde determinó nuestros libros son 66. Pero el cristianismo católico entiende que esos libros también están inspirados, por lo tanto, los mismos elementos, los mismos libros en el Nuevo Testamento diferencian el Antiguo, pero tenemos el mismo criterio, inspirados por Dios, inerrancia, o sea, no se pueden equivocar, porque Dios no puede equivocarse ni engañar. Por lo tanto, nosotros de manera absoluta decimos que la palabra escrita de Dios es absoluta, es el centro. La Iglesia Católica añade, esa palabra debe ser interpretada desde la homilía del párroco en la esquina, hasta el dibujo que yo pongo en la iglesia, o hasta la relación del padre y los padres en sus hogares que le transmiten la palabra, interpretándola, ¿verdad?, para darle un sentido, ¿verdad?, pleno según la Iglesia Católica. O sea, para que podamos entender, y no quiere decir que hay que estar de acuerdo, cuando un pastor lee la palabra, ¿verdad?, en sí misma es fuerte y eficaz. O sea, para nosotros como para todos los cristianos, la palabra es la palabra viva. Entonces, nosotros no queremos un libro, creemos en una palabra viviente donde Dios sigue hablando hoy. Esa palabra escrita. Entonces, cuando el pastor predica, que intenta aplicar a las coordenadas de tiempo y espacio lo que la Escritura nos dice siglo, pues se podría interpretar en el sentido católico como es como la tradición. No tradición porque estamos pasando, sino tradición en el sentido estoy entendiendo de manera plena lo que la palabra me quiere comunicar. En el caso del magisterio del Papa, como para poder entendernos, como el magisterio de los pastores, para nosotros el Papa nos ayuda a entender la Escritura. Hablamos de infalibilidad del Papa en el sentido que cuando él interpreta la Escritura en cosas de fe y moral, tiene una asistencia especial de Dios que nosotros llamamos infalibilidad. Tienen que darse unas condiciones para que ese ejercicio como pastor universal de la Iglesia se pueda ejercer. Pero en estos elementos... Pero ¿cuánta autoridad tiene esa? Bueno, termine su alocución. Sí, la idea es que la autoridad del Papa o de la tradición no está por encima de la palabra. Okay, Tiene que ser consistente con la palabra. ¿Pero quién determina eso? La Iglesia. O sea, pero la Iglesia, si el Papa es lo más grande. Claro, pero el Papa... No es que ustedes se van a reunir y le van a decir usted está mal y tiene que darle para atrás. Porque, de nuevo, cuando él habla de fe y moral, ¿verdad?, ejerciendo su autoridad, nosotros creemos que va a ser infalible. Cuando el es Papa... A lo práctico. Exacto. Y si él lo dijo, a lo práctico, exacto. infalible. Pero si el Papa, por ejemplo, dice, pero fíjate, yo creo que la palabra me dice que hay que votar por Biden. Okay. Por supuesto, la Iglesia entiende que él no está ejerciendo su ministerio. ¿Y si dijera que va a votar por Trump? Y si dijera que le voy a dar la mano, gracias, Padre, pero ahí usted no es infalible. ¿Entiendes? Eso nos pasa a todos. A veces hay gente que dice, me dijo el Espíritu, ¿verdad?, etcétera. Pero la idea de fondo es que el Papa no está por encima de la palabra. La tradición es todo ese caudal durante siglos de interpretaciones. De interpretación. La Iglesia, por ejemplo, venera con especial cariño lo que la Iglesia llama los padres de la Iglesia. Es decir,
fueron esos autores de los primeros 7 siglos del cristianismo que acogieron esa palabra de los apóstoles y la fueron interpretando y se convierte casi como en una referencia normativa. Un poco para hacerme entender, cuando por ejemplo un pastor destaca por su santidad, por su ministerio, sin duda lo que él dice tiene una autoridad especial con respecto a los otros pastores. Claro, ustedes no es que sea infalible. Por ejemplo, G.J. Ávila, para la tradición evangélica en Puerto Rico es un punto de referencia en su ministerio y en la predicación. O sea, la palabra, predicación, ministerio. Y por supuesto, las cosas que él decía, para muchos creyentes cristianos, tenía una autoridad especial. Había influencia, había una Sí, influencia. había una peculiar, influencia. Sí. Un poco la Iglesia Católica con distinción. Está diciendo que la iglesia evangélica tiene sus papas. La Iglesia Evangélica tiene ministerios de autoridad, como tiene la Iglesia Católica. No es solo el Papa. La Iglesia cree que, por ejemplo, cuando todos los obispos reunidos en concilio determinan algo sobre la interpretación de la palabra, por ejemplo, el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Nicea, después del concilio de Jerusalén. Seguro. Ese concilio, ante personas que decían Jesucristo no es Dios, es un ángel, los obispos del mundo se reunieron en Nicea y tomaron la determinación, la interpretación de la palabra, es que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por lo tanto, la palabra fue interpretada con autoridad por parte de los obispos reunidos en concilio. O la Iglesia también cree que cuando los fieles coinciden en una fe de la Escritura, por ejemplo, los fieles pueden creer Jesucristo está sentado, creen, a la derecha del Padre. Esa expresión de los creyentes es autoritaria. O sea, yo puedo hacer referencia, es que mi parroquia, la gente afirma de manera clara, por ejemplo, que Jesucristo sana. Claro, es que Jesucristo sana, lo dice la Escritura, y los fieles lo acogen. O sea, tal vez el poner en las polémicas que hemos tenido católicos y evangélicos, que hemos puesto el acento, lo nuestro es tradición y Biblia y Papa. Entonces, en la tradición evangélica, lo nuestro es sola Escritura. Claro, ambas tienen elementos comunes. Pero usted me está diciendo que en el comportamiento de la iglesia evangélica se da el aspecto de que no hay papa, pero hay gente que no hay papa, pero hay gente de influencia, de autoridad. Ese es su punto. Claro, por ejemplo, cuando yo le escucho... ¿verdad? No estoy totalmente en desacuerdo en el sentido de que, por ejemplo, para algunos la última autoridad es G.J. Ávila, por ejemplo, y todo lo que yo diga, o Toniel Font, si no va de acuerdo a lo que G.J. Ávila dijo, pues básicamente yo estoy errado. Exacto, para algunos fieles que le reconocen una autoridad particular, una autoridad de enerrancia, de inspiración divina, etcétera. Y yo no le estoy quitando nada a G.J. Ávila. Y G.J. se concentraba en la Escritura. O sea, él no es que pero él era su interpretación. Quería. Claro, era su interpretación. A eso yo iba. Que para mucha gente interpretativa. Por eso, pero para algunos es que aún el Papa también tiene su interpretación. Claro. Sí, hay que distinguir. Claro, hay que distinguir entre ejerciendo su ministerio como pastor de la Iglesia Universal, ¿verdad? En la tradición católica, claro. Nosotros afirmamos que Pedro tuvo ese ministerio, que lo ejerció durante su vida, claro, con la espontaneidad, no con las estructuras que ahora nos vemos claro. Por ejemplo, cuando él está en hasta Pedro fue regañado por la interpretación negativa por Pablo. Y también por el mismo Cristo, antes del Espíritu Santo, por supuesto. Claro. ¿Verdad? Pero después del Espíritu Santo tuvo su conflicto con Pablo, que Pablo también traía unas palabras y a nivel interpretativo también lo hace. Pero fíjate que la iglesia en concilio en Jerusalén, date cuenta lo que pasó allí. Tal vez es el acontecimiento más importante del cristianismo. Allí estaba en juego, ¿esto es gracia o es obra? O sea, tengo que pasar por las tradiciones judías para poder acceder a la gracia. Claro. Porque, claro, Pedro... Y trayendo el ministerio a los gentiles y trayendo la verdad a los gentiles. Recuerda que Pedro, antes del concilio, que es lo que provoca la gran polémica, hay un soldado que recibe inspiración divina de un ángel, le dice, búscate a Pedro, que te va a decir el camino. Pedro va allí y Pedro va con cierto temor porque es pagano. No es de la tradición judía. Es la primera vez que el cristianismo se enfrenta con alguien que no es judío. Hasta ahora,
Ellos tenían cierta conciencia, aunque Jesús había dicho, había llamado de ir hasta los confines de la tierra. Ellos tenían cierta conciencia. Bueno, nosotros somos judíos porque el cumplimiento de la Escritura es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó allí? Pedro se acerca y ve que aquel hombre que él le está hablando del Evangelio de Jesucristo recibe el Espíritu y dice, adiós, dice a los demás. Digo, no son las palabras textuales. Dice, wow, estos han recibido el Espíritu como nosotros. ¿Cómo le voy a negar yo el bautismo? Y dice que lo bautizó. Cuando regresa, se forma la de San Quintín en el Concilio de Jerusalén. ¿Cómo es posible que tú no le digas que tiene que pasar por las tradiciones judías, circuncidarse, etcétera? Y Pedro es el primero que habla y hace una exposición que todos los demás, después habla Santiago. Santiago le da sentido de escritura a lo que Pedro da testimonio de apostolado. O sea, no quiero decir, ¿verdad?, que esa sea la interpretación que tenga que ser, pero un poco la idea que la iglesia entiende es que ese ministerio petrino específico que se ejerce como maestro ha pervivido en la misión o ministerio del Papa. Pero él no está por encima de la Escritura. Carlos, él ¿qué tú está opinas? al servicio de la Escritura. ¿En qué sentido? Lo de toda la iglesia. Yo creo, y lo voy a criollizar, yo creo que todas las organizaciones van a tener su influencia en cuanto al interpretativo de la palabra del Señor. Eso. No sé si eso hace a esa figura inefable. Porque es infalible, porque es la palabra la infalible, ¿verdad? Lo que un ser humano le dé como interpretación, porque nosotros, ¿verdad?, en el aspecto evangélico, que vemos tantas formas y dinámicas que se dan a nivel de la práctica, Sí. que es donde va lo infalible, que es en lo práctico. La palabra del Señor en lo práctico es infalible. La palabra dice que somos salvos por gracia, somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por el sacrificio de la cruz del Calvario, somos salvos por el sacrificio de la cruz del Calvario. Todo lo que se salga de la palabra del Señor y que miramos muchas veces y que entes naturales lo promueven a nivel interpretativo, no se puede ver como infalible, pero tiene una influencia entonces en el pueblo. Y ahí es donde yo creo que está lo complicado. Fíjate que el cristianismo evangélico ha dado una aportación al sentido de la Escritura, distinta a la experiencia católica. El cristianismo evangélico entiende que cada individuo puede acceder a esa palabra de modo directo. Por lo tanto, recibir, por decir así, esa palabra de Dios. La Iglesia Católica Y bueno, de modo directo, pero dependiendo de la persona del Espíritu Santo. Exacto. Claro. O sea, Es la clave. cada individuo tiene acceso al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien te va a revelar la palabra. Exacto. Y te va a confirmar la palabra. Y cada creyente evangélico también se le exhorta, o por lo menos debemos exhortarlo, que aunque tú tengas a alguien de autoridad que tú admires y admires su santidad y su honestidad, o como tú le quieras llamar, Y aprenda. y aprendas de él, confirmes con el Espíritu y la palabra lo que vas a recibir. Exacto. No lo puedes tomar como un todo o como una lo que se va a llevar a la verdad práctica. absoluta. Exacto. Claro, para la Iglesia Católica, esa experiencia... Pero lo que, disculpe que le diga, padre, pero lo que dicen algunos evangélicos de la Iglesia Católica es que eso no es así. En la Iglesia Católica lo que dicen es, lo que diga el Papa, tienes que dijo, creerlo, punto y se acabó, y todo el mundo por ahí para abajo. Si el Papa dice allá arriba cualquier cosa, Padre Carlos aquí lo tiene que decir. Si un día el Papa dice, hoy, interpretativamente, voy a decir un extremo, ¿verdad? Sí, sí. Pues un extremo. El Papa dice... Que los gays hay que casarlos. Que a los gays hay que casarlos. Ese era el punto que iba a llevar. Pues el Padre Carlos va a tener que... Pues el Papa, si dijese eso en el ejercicio de su ministerio petrino con toda la Iglesia universal, hay que distinguir entre cuando él ejerce autoridad y hay que distinguir cuando él interpreta, por llamarlo así coloquialmente, lo que significa la palabra y las consecuencias que tiene. Si el Papa dijese que hay que casar a los gays, por supuesto, la Iglesia le dijese, como ha habido casos en la historia, eso no es consistente con la palabra ni consistente con su ministerio. Son momentos difíciles porque... Como hay algunos que decidieron que sí lo deben hacer y se separaron de la Iglesia Católica. Claro, Y crearon su entre ellos organización. Lutero, que entendió
que el modo interpretativo de la Escritura... Sí, pero Lutero no creía que se había que casar los gays. No. Sale de la Iglesia Católica, sí se dio a entender eso. Sí, se dio Sale de la Iglesia Católica por cuestiones doctrinales. Ay, sí, que vienen los reformadores. Sí, me cae encima. No, evidentemente... Que Lutero, hago referencia para aclarar el punto, ¿verdad? Hago referencia de que, por ejemplo, usted me aclara, la iglesia episcopal sale de la iglesia católica y una de las cosas que la separan eventualmente, y los mismos episcopales se han dividido entre ellos. Tiene autoridad en la iglesia. Por eso, pero que el punto que iba para aclararlo, ¿verdad? Que no lo dejemos aquí en el aire, es que han habido divisiones de la separación de la iglesia católica por cosas que personas entienden que se deben hacer en este momento y que la iglesia por autoridad ha dicho que no, y que ha habido ciertas divisiones. Claro. Entonces usted ahí trae el punto de que Lutero, sí, también en un momento dado no creía en ciertas cosas y se separa. Claro, pero no tiene que ver con el concepto de... No, ni de ninguna manera. Pero un poco la idea, de nuevo, la tradición como la iglesia afirma como fuente de autoridad, es que la iglesia como conjunto de los seguidores de Jesucristo, la iglesia tiene una promesa: el Espíritu os llevará a la verdad plena. Y la iglesia entiende que en una estructura de servicio, obispo, el papa, los sacerdotes, todos tienen en esa tradición, que no es otra cosa, interpretar, desarrollar, llevar a plenitud nuestra interpretación católica de la Escritura Santa. Pero hay una cosa bien, tal vez en eso, o sea, para Lutero, él decía, no hay una autoridad por encima de la palabra, sino que sola escritura, porque yo no entiendo que la mediación de una institución religiosa pueda sustituir la lectura directa del fiel con la palabra en el Espíritu. Claro, la tradición católica dice, claro que tú puedes acceder directamente a la palabra, de hecho accede, pero siempre en ese sentido eclesial habrá uno que tenga la autoridad, como tuvieron los apóstoles, de poder decirnos con autoridad, eso está contenido en la palabra o eso no. Pero, Tal vez es la gran diferencia. Pero para usted, el Papa es infalible. Cuando cumple unas condiciones, por ejemplo, que quiere hablar como pastor de la Iglesia Universal, que habla solo de fe y moral, porque si me habla de debo comprarme un carro u otro, por supuesto que no. Y cuando lo expresa, de manera expresa, valga la redundancia, en aquello que pronuncia. O sea, la Iglesia Católica no cree que el Papa es infalible en cada momento en que habla. Okay. Su infalibilidad precisamente se expresa en el modo como él quiere. Cuando él diga, ¿No se mete en problema usted por decir eso? No, bendito, no. ¿Seguro? No, seguro, claro que no. Pero pregunto porque no sé que usted está aquí a cargo. Usted tiene una gente aquí, no tenemos señores y tiene gente aquí ya esto está público. Pero, por ejemplo, es bien importante entender que para la Iglesia Católica, ¿verdad? Ese servicio del Papa, la infalibilidad para estos asuntos, el ejercicio cotidiano de los obispos en la predicación, en el gobierno, o de los sacerdotes, no está por encima de la palabra, sino al servicio de la palabra. La distinción con el mundo evangélico, entiendo yo, ¿verdad?, es un modo distinto de entender cómo debe ser ese acercamiento. El acercamiento católico es yo con toda una iglesia de 21 siglos, por decirlo así. El modo como la tradición evangélica se acerca es sola escritura. Nosotros accedemos de manera individual con el Espíritu, pero nos congregamos, porque cuando nos congregamos, nosotros de alguna manera podemos compartir la palabra de un modo comunitario. O sea, evidentemente, al final, yo no quiero forzar, ¿verdad?, modos distintos, pero al final, en el fondo, ambas tradiciones, aunque de un modo distinto y con acentos diversos, entienden la autoridad en la palabra. La clave es acceder a ella, si yo con mi comunidad, o si soy yo, ¿verdad?, la tradición evangélica, soy yo directamente en la Escritura con el Espíritu y, por supuesto, me ayuda también el congregarme para sacar toda esa riqueza. Yo creo que esa es la clave. Sí, pero hay una diferencia. Pero sí. Claro, sí. Pero quiero escuchar esas diferencias. Pero tengo una pregunta al padre. Nosotros en el ambiente eclesiástico evangélico moderno, no creo que promovamos, ¿verdad?, que hay una figura infalible, el ser humano. Pero habrán pastores que usted haya visto y que considere que hablan como si tuvieran una
infabilidad, esa palabra está bien dicha, Sí. que parezca que se pronuncien como que sus Oye, palabras que sean va a ser infalibles pastores. en el mundo evangélico. Que, Pues usted- mira, que se podrá dar esa práctica, no intencional, pero que uno mire cómo aún esa pregunta pastores es se peligrosa. dirigen a hacer. Es que aún la pregunta Lo es traigo a peligrosa, colación no, esto no es una pregunta. Fíjate, le está preguntando a un padre y lo está poniendo en que 3 y lo 2. vea en no, que lo vea en la perspectiva. Pero, acá nosotros pero fíjate, miramos la- todos los pastores que yo conozco, como el pastor Font y los otros que conozco, la pastora Wanda Rolón, el pastor Ricky Rosado, todos son personas de gran autoridad espiritual, pero por supuesto, ninguno dice en lo que yo digo soy infalible. Pero sí, todos hemos visto en nuestras propias tradiciones que hay gente que reclama una autoridad directamente de Dios. Por ejemplo, hace poco un pastor, y no porque sea pastor, porque también ha sucedido con sacerdotes, un pastor dijo, el 24 de septiembre Va a venir Cristo. viene el arrebatamiento. El arrebatamiento. Ajá. Pasó el 24 y no fue. Estamos aquí. Pero mucha gente sintió que la autoridad con que hablaba esa persona, y de nuevo, no es porque sea pastor o sea, Sí, sí, porque sí. sucede también en el catolicismo, pero esa persona pues adquirió una especie de autoridad divina. Esta persona me está diciendo, eso sucede, por eso el discernimiento tan importante que tenemos que hacer todos, porque nada nos puede sustituir en nuestra conciencia creyente. Y en el caso de la Iglesia Católica, en su experiencia de siglo, ha podido discernir que el ministerio petrino, cuando reclama infabilidad, solo puede ser ejercido con una serie de características que la Iglesia de siempre la ha acogido. Pero mira, primeramente, ya el padre contestó esa pregunta. Por ejemplo, una persona que él entiende que ha tenido, no es que él lo cree para él infalible, pero sí lo ha visto con una autoridad, pues, por ejemplo, una persona como Gigi Ávila, hay personas que son trascendentales, ¿verdad?, dentro de todo el asunto. Pero aquí yo quiero establecer unas diferencias, muy brevemente, y hacer unas preguntas, ¿verdad?, ya que ya tenemos esta discusión y podamos, ¿verdad?, analizar, basado aún en lo mismo que usted dice. Pero, por ejemplo, 2 o 3 premisas. Número 1, yo creo que las batallas que uno ve en internet, padre, muchas veces uno no son batallas realmente con el deseo de que la gente mejore, sino que son batallas teológicas por poder. Sí, exacto. Básicamente A ver es si imponer yo mi gano. punto. Exacto. Yo Yo imponer mi gano, punto. etcétera. Tú eres el hereje, tú eres el idólatra. ¿Verdad? Que la idea de muchas batallas que hay allá afuera es, esto es lo que hay, y yo lo que quiero es que todo el mundo tiene que creer como yo, y yo tengo que dominar, y yo voy a establecer mi punto. Entonces, yo sí creo que a la ley de la postre, por ejemplo, estas batallas que existen en el día de hoy, pues para mí son infructuosas, porque detrás de todas esas batallas y todas esas peleas, nunca veo que se termine hablando de Cristo, que debe ser la figura central detrás de todo, pienso yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una batalla de poder allá afuera más que de una conversación, número 1. Número 2, una crítica que yo hago a muchos amigos míos reformadores es que yo le pregunto, o tú eres de Pablo o tú eres de Cristo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Porque toman únicamente la interpretación de Pablo como la última autoridad bíblica para regir todas las cosas de la iglesia moderna en el día de hoy, cuando la realidad es que Pablo siempre apuntó a Cristo y no necesariamente lo que él habló en la iglesia de Corintio aplicaba a Romanos, aplicaba al otro sitio, aplicaba al otro lugar, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces perdemos la figura central que es Cristo y nos vamos aún a una persona como Pablo o como Pedro, porque la iglesia católica enfatiza mucho a Pedro, la iglesia reformada enfatiza a Pablo, y entonces cuando miramos a ver, la pregunta es, ¿dónde está la figura central que debe ser Cristo? ¿Verdad? Eso es mi interpretación de lo que yo veo allá afuera la batalla. Si vamos a hacer algunas diferencias, para estar claro en el día de hoy aquí, y volvamos a los puntos para que la gente, yo sé que es que me van a decir, él le está enseñando, lo está convenciendo, ¿verdad? Así que yo... Es bien importante que usted clarifique, porque este es un diálogo, pero Sí. es un diálogo en el que usted tiene que decirle a la querella evangélica, cuidado, o sea, tenemos diferencias, descubrimos que tenemos cuestiones comunes. Oye, eso es lo que quiero establecer, algunas cosas comunes que tenemos. Pero es bien importante que no es que ahora el padre está convenciendo a los dos evangélicos. Es una conversación. La semana que viene van a venir con un rosario en el cuello. No, por supuesto que Iba a no. decir algo, pero bonito. Y bonito, la gente tiene que saber la diferencia más grande, ¿verdad? De las diferencias más grandes que existen y en las que no nos movemos, ¿verdad? Es el aspecto, por ejemplo, del canon. La Iglesia Católica tiene 66 libros, 73 libros, perdón. Nosotros tenemos 66 libros. Lo interesante es que sé que hay algunos amigos míos reformadores que se van a aprender con esto.
pero parte de este canon se lo debemos a la Iglesia Católica, a los 66 nuestros, ¿verdad? Dentro de todo hay una... Pero fíjese, pastor, perdone que lo interrumpa, es bien interesante. ¿Cómo tú puedes discernir si un libro es, por decir así, inspirado y parte del canon bíblico? La tradición evangélica ha utilizado un criterio: gracia, no obra. Solo Jesucristo, solo hay más criterios que eso, pero... Sí, no, solo la cruz, etcétera, por decir algunos. O sea, cuando ellos Solo por fe, solo la por gloria, fe, solo exacto. gracia. Cuando ellos disciernen el texto, ustedes, me imagino que habrá sido el criterio de Lutero, de los primeros reformadores, es discernir estos libros de la Escritura son concordes con ese patrimonio cristiano. El problema de los 7 libros Pero, es que... pero el problema para los reformadores de los 7 libros Sí. es que ni aún fueron avalados muchos de ellos por la tradición judía. Exacto, la tradición judía... No avaló Claro. muchos de esos libros y eso... No, y entonces, en el concilio de primero, entiendo yo... déjeme decir las diferencias y vamos a eso. Porque ese era uno de los puntos que quería traer, ¿verdad? La gente, los reformadores evangélicos carismáticos, creemos 66 libros. Los apócrifos no los aceptamos Entendemos como parte y del- no los entendemos nosotros como parte de nuestro canon. Es más, ni se exhorta a que lo lean, ¿verdad? Exhortamos a que ni los lean muchas veces, ¿verdad? Porque traen unas interpretaciones de los tiempos de antes, etcétera, y unos Histórico. términos. Bueno, para algunos lo pueden... Lo llevan como libros históricos. Los que son maduros, que pueden leerlo como libros históricos, entender alguna interpretación, bueno, pero lo además es que para otros les causa un poco de confusión si no entienden el contexto de cómo lo interpreta la iglesia, ¿verdad? Entonces es complicado. Así que estamos de acuerdo aquí, no estamos de acuerdo, pero la diferencia es que los apócrifos, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Son 66 y son 73. Definitivamente yo creo que podemos estar de acuerdo que ningún hombre es infalible Exacto. para nosotros. Por sí mismo. Por sí mismo, ¿verdad? Es a través de la palabra del Señor, El el espíritu espíritu que hay detrás de todo el asunto, ¿verdad? No sé si estamos ahí totalmente de acuerdo, aunque hay gente que me va a decir, no, para los católicos el Papa es infalible, aunque usted ha explicado en qué parámetros es infalible Tiene y no que ser en el Espíritu Santo. en el Espíritu Santo. Porque él por sí mismo no es. Ujú. Entonces, es así que son de las diferencias más grandes. Yo creo que las diferencias más grandes que existen, si vamos ahora que estamos bastante de acuerdo en las figuras de que las personas no son infalibles a menos que estén dentro de un contexto y estén adjudicados a lo que es la palabra del Señor y al Espíritu Santo, ese error lo pueden cometer las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas podrían poner a personas, por ejemplo, voy a un caso extremo y ahí aquí es donde estamos en la batalla. Si nosotros permitimos, Padre y Carlos, que permitimos que interpretaciones bíblicas se vuelvan infalibles, Ujú, puedes tener casos como Jim Jones ujú. O Heaven Gate. o Heaven Gate. Puedes tener casos de personas que en el día de hoy usted trajo un ejemplo simple, usted trajo un ejemplo sencillo de la venida de Cristo, Exacto. lo cual es bien controversial, Ujú. porque Gille dijo que venía también en unas épocas. Sí, él percibía que ya estaba. No, y dio fechas. Dio fecha También. también. Entonces, no es lo bien interesante que, ¿verdad? Es bien curioso eso, ¿verdad? Porque, pero nada. Por Eso eso, no pero es- por eso yo traía el planteamiento de que sí se podían ver pastores así, porque hay unos que lucen de una forma y hablan Por eso, o sea, lucen como si fueran infalibles, aunque yo sé que no lo están haciendo de esa forma, porque no creo que sean reconocidos por sus organizaciones de esa forma, a diferencia de la Iglesia Católica, que dice, sí, el Papa, su sea, palabra es infalible, así y en así, esta en esta condición- condición es así. Nosotros los evangélicos no lo practicamos así, pero hay líderes evangélicos que De se facto, hay- proyectan así, y eso es peligroso. Pero una cosa es proyectarte y una cosa es Reconocerlo. que aquí es quizás otra diferencia, padre, y usted me la aclara. Nosotros, a veces la gente evangélica piensa que la iglesia católica y el que es católico está obligado a ciertas cosas en particular, versus la iglesia evangélica opera más desde la libertad. En otras palabras, la iglesia evangélica opera más desde que debe conocer y estudiar la palabra del Señor tú mismo y tú vienes a confirmar en la iglesia. Básicamente yo estudio la palabra en mi casa, en mi hogar, personalmente, el Espíritu me habla y el pastor viene y básicamente me confirma lo que ya el Espíritu me ha estado confirmando en esa comunidad, versus la práctica católica o como se ve desde el mundo evangélico, que es que
la gente va a buscar a la iglesia la autoridad y la interpretación de lo que dice la palabra, aunque a lo mejor no necesariamente es la verdadera interpretación. Fíjate, la Iglesia Católica se percibe a sí misma, utilizando una imagen, como una especie de papá y mamá. Nene tiene libertad, pero es una libertad, volvemos, ordenada. O sea, nene toma iniciativa, pero tiene que consultar con mamá y papá para que esa iniciativa sea consistente con la vida de familia. Doy un ejemplo bíblico, de nuevo, y la belleza es, no, mi intento no es convencer. Tranquilo. Mi intento es que nos podamos entender nuestras diferencias y nuestras unidades, por decir así. San Pablo cuenta en una de sus cartas que él estuvo predicando, pero decidió ir a la iglesia de Jerusalén para hablar con los apóstoles, porque él, para evitar estar corriendo en vano. Entonces nos cuenta que cuando él llegó a Jerusalén, encontró 3 columnas, le llama. Encontró a Pedro, a Juan y a Santiago. Y que al final, él le habló del evangelio que estaba predicando, dice él, ¿verdad?, que estuvieron de acuerdo. Y una cosa curiosa, lo digo como detalle, le dijeron que no olvidase a los pobres. Después que le confirmaron que lo que él había predicado, estaba, por decir así, de acuerdo con aquellos que tenían la función, como le dijo Jesús, ¿verdad?, sobre esta piedra, que hay una interpretación católica y evangélica, o aquella que le dijo también a Pedro y a los apóstoles: lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, etc. Un poco la idea de lo que significa obispo y papa en la Iglesia Católica es ese discernimiento apostólico. O sea, si tú lees la Escritura individualmente, hay una autoridad que te va a garantizar que no estás corriendo fuera del camino. Es un poco la idea. De nuevo, como es obvio, son 2 modos diversos que incluso yo creo que en algún momento se tocan, porque como usted muy bien dijo, yo leo la palabra en mi casa y confirmo esa palabra cuando me congrego en ese diálogo de comunidad, y evidentemente el mundo evangélico, sin duda, usted tiene una autoridad particular con sus fieles y con el cristianismo en general. Lo mismo pasa con la pastora Wanda Rolón. Las personas que asisten a su culto, sin duda, tienen, o sea, la palabra, yo accedo a ella, tengo que tener discernimiento de conciencia, porque la pastora me manda algo pecaminoso, como si me lo manda el Papa, pues uno tiene que decir: lo siento, hasta ahí llegamos. O no pecaminoso, ella o yo, cualquiera, la mandamos a meternos en cosas que no debemos meternos. Exacto, eso es. Porque, por ejemplo, allí ya usted entra en otro tema, que es el tema de la jurisdicción. ¿Hasta dónde debe la iglesia tocar temas? Yo no debo estar escogiendo el carro que usted se va a comprar, yo no debo estar escogiendo la casa que usted va a comprar, el barrio que usted va a comprar. Es más, hay educación en su casa de cómo usted se comporta y trata a sus hijos, que yo no me debo meter. Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que la iglesia no debe estar metida. Y fíjense, hay momentos donde el discernimiento del fiel llega. Un momentito, me está diciendo cuántos hijos puedo tener. Espero que eso sea lo que llegue. Lo que pasa es que eso no es lo que pasa, papá. Es padre, ¿verdad? Eso no es lo que... Papá, ya le iba a decir papá. Muy bien. Dale, ¿qué tú piensas? Usted dice que eso es lo que pasa, que iba a comentar ahí, que eso era lo que pasaba ahí, que estábamos en la conversación de que eso es lo que pasa. Lo que pasa tanto en la iglesia, yo en ese sentido, y yo, ¿verdad?, quiero dar una frase más para ver si estamos todos de acuerdo, lo que estamos de esa... Yo creo que si vemos la interpretación que el Padre nos trae aquí en el día de hoy, pues yo puedo estar de acuerdo en el concepto, ¿verdad?, en el concepto de que ni el Papa, ni yo, ni nadie, ni tú eres infalible. Claro. Yo creo que nosotros como líderes tenemos que tener cuidado de no cruzar unas líneas. Eso es lo que yo iba a decir. Donde no debemos meternos. Que tiene que estar en la conciencia del líder. Yo creo que nosotros como líderes, y yo creo que el problema es que tener una congregación así es más difícil. Tener una congregación que opere desde la libertad es más difícil que una que opere bajo manipulación y bajo control. Sí, claro. Fíjese, pastor, yo quiero decir una cosita. Hay un texto de la Escritura que yo, desde que me ordené, hace 37 años, siempre ha sido objeto de rumiarlo y meditarlo. La carta a los Hebreos, hay un texto que habla del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero lo aplica a Jesús. La primera vez donde se le dice que Jesús es sacerdote, ¿verdad?
no de la línea de Aarón, sino según de Melquisedec. Melquisedec. Pero dice una cosa, él dice más o menos lo siguiente: el sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Siempre yo me lo aplico, porque yo he visto en el seno de mi iglesia cómo las confrontaciones políticas llevan al alejamiento, a la asfixia de las conciencias y a las confrontaciones de los fieles. Por lo tanto, yo estoy en muchos sitios, ¿verdad? Yo he estado en la legislatura, en los medios de comunicación, en distintas batallas, pero siempre he tenido una conciencia en aquello que mira a Dios. Yo a mis hermanos políticos, que son de todas las tendencias, ¿verdad? Algunos no me quieren, de todas las tendencias, y algunos me quieren y yo los aprecio mucho, pero con todos, y es lo que he querido hacer, a lo mejor no lo he hecho, es siempre en aquello que mira a Dios. Si yo defiendo al niño en el vientre materno, es porque eso es lo que quiere Dios. Si yo defiendo la libertad religiosa de los creyentes, en aquello que mira a Dios. Yo nunca le digo a ninguno de mis políticos o a mis fieles, lo saben ellos, yo nunca le he dicho voten PNP, popular, independentista. Yo nunca les he dicho voten independencia, estadidad o autonomía. Exacto. Yo sí les digo los valores que tiene que tener cualquier candidato político o cualquier opción en aquello que mira a Dios. Y eso tal vez es parte de esa batalla al interno de nuestras comunidades, porque hay gente que pretende violentar la conciencia de los fieles, aduciendo con autoridad religiosa, tú tienes que hacer esto. Y hemos visto casos aberrantes en la Iglesia Católica y en el Yo creo que mucha gente, lo que pasa, Carlos, ¿verdad? Y no sé qué tú opinas, y quiero dar unas frases más. No sé, ¿querías preguntar algo más? No. Yo creo que la gente, yo creo que muchas veces también los padres y Carlos, ¿verdad? Los individuos entregamos nuestra responsabilidad, porque es más fácil tú hacer culpable a otro y responsable a otro de tus cosas que tú mismo aceptar responsabilidad. ¿A qué me refiero? Yo prefiero que el padre o el pastor me diga qué tengo que hacer para echarle la culpa a alguien. Claro. ¿Me entiendes? Cuando Fue porque no tú me dijiste, fue porque no me sí. dijiste, ¿verdad? Yo creo que si fuéramos a establecer aquí las diferencias, sí hay diferencias interpretativas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿qué significa sobre esta roca edificar en mi iglesia? Por ejemplo. Hay, ¿verdad? Hay unas diferencias que muy drásticas también en los libros apócrifos, por ejemplo. El valor que tienen. El valor que tienen. La función de María en la historia de la salvación. Sí, hay unas diferencias que no podemos ocultar. Lo bueno es que nos hemos despertado en la unidad. En las batallas comunes que estamos haciendo por el país, nos podemos sentar a orar juntos, según el marco del Padre Nuestro. Amamos la Escritura, todos los libros del Nuevo Testamento y los libros que reconoce la Iglesia Evangélica, los reconocemos nosotros. O sea que podemos leer hasta la palabra juntos, pero es cierto, no podemos ocultar. Pero para usted, la autoridad final es la Biblia. La autoridad final para la Iglesia Católica es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Y todos los que ejercen un ministerio, tradición, están al servicio de y no para ocultar a la palabra de Dios. Le pregunto, ¿verdad? Y estamos ya aquí a punto de ir cerrando. Mientras estudiaba y pensaba en el tema de hoy, ¿verdad? Porque sí, lo hemos hecho aquí un diálogo bien amable, pero esto es un diálogo bien... Sí, álgido allá No, afuera. y yo lo podía traer más carnicero, como dicen por ahí, Sí. y no con la Iglesia Católica, con los mismos evangélicos. Bueno, sí, la realidad es que... Nos vamos a lo inefable una vez más de un ser humano, pero con la palabra del Señor, y lo inefable que es la palabra del Señor, sí se dan unas dinámicas en los lugares que no se vieran dar. Y hay unas tendencias muy dramáticas en las iglesias evangélicas carismáticas que a mí hoy mismo me ocupan, ¿verdad? Pero tampoco, quiero aclarar, tampoco están exentos los reformadores. Claro. ¿Verdad? Porque aquí hay una batalla hoy, padre, entre reformadores y evangélicos más liberales, le llaman. Sí. Pero entonces también tú tienes los reformadores que tienen sus papas. Claro. Con todo respeto, John MacArthur era el papa de los Claro, reformadores. sí. Y lo que él diga es la ley, punto, se Y acabó. no son los puritanos antiguos, Oiga. es que en los tiempos modernos escogen una gente que son los que lo que digan es lo que dijeron. Sí. Yo tengo, la iglesia Yo tiene... he estado callado porque nos fuimos solamente, perdón, pastor, porque nos fuimos en la dinámica de conocer la iglesia católica, pero sí, el mundo evangélico se da una No, pero bueno traerlo porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con todo lo que John MacArthur dijo, pero yo tengo que aplaudirle algo. John MacArthur luchó durante la pandemia ¿Ah, sí? como, ¿sabe?, fiel,
luchador por la iglesia. Yo le escuchaba, resultaba interesante, por supuesto, pienso en muchas cosas distintas, pero tal vez la gran diferencia, pastor, entre la iglesia católica y la iglesia evangélica sobre estos temas, cómo se accede a la escritura, por mediación de la iglesia o directamente, es que para la iglesia católica la unidad es un valor que precisamente la autoridad, cuando te ayuda a entender el texto o cuando tú disiernes con ella, evita la dispersión. Tal vez lo que yo percibo, Exacto. lo que yo percibo dentro del mundo evangélico es precisamente la dispersión, porque sí es cierto, el acceso a la escritura es uno de los grandes valores del cristianismo evangélico, pero también lleva a que alguien pueda pensar, ay, yo creo que la palabra dice esto, y no hay una autoridad que te pueda ayudar a discernir con autoridad. De eso tiene su ventaja. De acuerdo con usted, ¿verdad? Pero ahora sí entramos en la controversia. Las organizaciones tienen su... Estoy de acuerdo con usted, pero si usted me pone ese punto, usted me está diciendo que entonces sí, la Iglesia Católica... La palabra final y firme. La palabra sí. el Papa es el que dirige básicamente... Lo final y firme. Si el Papa es bueno, pues bueno. Pero si el Papa es Alejandro VI, ¿cómo terminaremos? Entonces, mantiene el grupo. Yo lo que veo es que las dos son problemáticas. Claro. Podríamos decir externamente, ¿verdad? Cada uno cree lo que es, pero sí, cuando uno lo mira, uno ayuda, ayuda y desayuda. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros con la interpretación, con la hermenéutica, con entender qué libro fue escrito como una poesía, la historia, la interpretación, cómo lo llevo a lo práctico, porque tenemos una apertura a llevar las cosas a lo práctico, se dan algunas cosas y unas ideas nosotros que increíbles. tenemos la oportunidad de tener una autoridad máxima, los obispos, el Papa, que nos ayuda, por decir así, a ser fiel al principio, según lo queremos nosotros. Claro, también hay sus problemas, porque se puede crear una especie de inmadurez de conciencia que tú aceptes como divino. Y no haya criterio personal. Exacto, lo que tú tienes que criticar. Si a mí el sacerdote me dice, mire, hermanita, yo creo que usted debe dejar de comer durante 2 semanas. ¿Por qué? O sea, y la hermanita es diabética. Claro. Pero es que lo dice el padre. Claro. No. O sea, uno no puede renunciar. Hay un santo inglés que se llamaba Newman, un gran pensador, converso de la tradición episcopal, decía, lo digo un poco como él lo decía, y yo sé que lo van a interpretar bien, decía, el primer vicario de Cristo después del Espíritu Santo es la conciencia. O sea si tú no tienes conciencia, toda esta riqueza que tenemos ambas de nuestras tradiciones, no podrás utilizarla correctamente y te servirán, en vez para acercarte a Dios, alejarte de Él. Nos queda poco tiempo, quiero mencionar varias cosas, ¿verdad? Para mí, la iglesia evangélica tiene sus problemas, crea sus propios papas. Creo, muy de acuerdo con usted, creo que la dispersión a la iglesia evangélica, tener tantas interpretaciones, tenemos una dispersión de doctrinas por todos lados y la batalla que hay allá afuera, y esa dispersión de doctrina crea una imbalance en la iglesia, me parece que terrible. Yo tengo que admirar, aunque a algunos evangélicos les moleste, la iglesia católica sí ha sido buena, aunque discrepo de muchas cosas, ha sido buena en mantener una unidad y eso también ha permitido que la iglesia perdure a través de los tiempos. O sea, esa es la verdad. O sea, pero cuando tú ves tantas doctrinas allá afuera, y yo creo que tenemos que tener cuidado. Termino diciendo, yo creo que compartimos y estamos de acuerdo en el hecho de que la última palabra la tiene la Biblia, la Escritura, número 1. Número 2, creo que podemos rechazar los dos, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica. Yo creo que rechazamos el relativismo moral. Exacto. Y aún mismo el relativismo doctrinal. Lo que dice la palabra del Señor es nuestro punto de referencia. Es nuestro punto de referencia, y que creo que la Iglesia Católica tiene esto mejor que nosotros, que la Iglesia Evangélica, aunque nosotros entendemos como principio, es el hecho de que la Iglesia ha sido llamada a preservar y a transmitir la fe. Exacto. Y la Iglesia Católica tiene eso, son muy conscientes, y por eso es que ellos creen tanto en la tradición y en el magisterio, ¿verdad? ¿Cómo es? El magisterio. El magisterio de la Iglesia. La Iglesia Evangélica ha dado tantas veces tanta libertad que ha permitido que se diluya realmente
lo que debe ser nuestra fe. Bueno, pero podemos seguir hablando aquí, tenemos que terminar. Usted tiene que salir, yo también. Así que gracias por este rato, gracias por habernos... Pastor. Gracias por enseñarme y poder entender la gran tradición evangélica. Todavía tenemos que trabajar, ¿verdad?, en ciertas cosas más de este tema, pero claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Síganos en las redes, por favor, comente y déjenos saber qué usted piensa. Así que los veo a la próxima.